Encuentran conmigo don Federico Picado y don Vladimir de la Cruz. Ambos fueron ex embajadores de Costa Rica en Venezuela y bueno, ustedes nos podrán explicar un poco qué es lo que está aconteciendo allá en Venezuela. Esta semana fue llena de protestas, otra vez la gente sigue de nuevo en las calles con más fuerza y por un lado Juan Guaidó llama a la huelga general para forzar la salida de Maduro y por otro lado Maduro dice que esto es un intento de golpe de Estado. Muy buenos días, vamos a iniciar con Federico Picado. ¿Cómo lo analiza usted? Buenos días. Mire, yo el 30 precisamente, que fue el día que se presentó esa situación en Caracas, yo dije en mi Facebook que la chispa que se había anunciado en Caracas no pegó y que se quedaron a la expectativa varios presidentes de América Latina que estaban llamando a las Fuerzas Armadas de Venezuela a insubordinarse contra el presidente Maduro, y por otro lado había mucho enojo también en la Casa Blanca por las situaciones que se habían presentado ahí mismo. Yo creo que en una situación de conflicto social y político como en Venezuela, la primera víctima es la realidad. Y llama la atención, por lo menos a mucha gente, ese coro de inmediato que se produjo de todos los medios de información internacional alrededor de una situación que no tuvo la dimensión que anunciaron en el exterior. O sea, ya se ha descubierto mucho, ya se ha escuchado mucho, etcétera. Yo lo único que puedo decir desde mi experiencia y perspectiva, dijéramos, ¿no?, es que la famosa capacidad de convocatoria de la oposición venezolana, especialmente de Guaidó y Leopoldo López, ha sido severamente golpeada en las últimas semanas y paulatinamente después del autojuramento del presidente Guaidó, él también, dijéramos, ha visto disminuida su capacidad de convocatoria en Venezuela, porque yo creo que la sociedad venezolana está cansada de lo que está sucediendo. Yo creo que amplios sectores de Venezuela, o importantes sectores de Venezuela, han adquirido conciencia paulatinamente de cuál es el origen de sus dificultades actuales y desde hace algunos años. Y llama mucho la atención de que todos los medios en este país hablen de las grandes movilizaciones de la oposición en Venezuela, en Caracas especialmente. Sin embargo, omiten cualquier información de capacidad de respuesta de fuerzas políticas proclives al gobierno. Eso resulta lamentable. Resulta lamentable que un país que está a 2 horas y media de vuelo, los medios nacionales que hacen coro de este coro internacional de medios, no tengan, dijéramos, la agudeza periodística de ir al sitio. En estos días han habido por parte también de fuerzas proclives al gobierno importantes manifestaciones, movilizaciones, etcétera, que aquí no han sido reseñadas por los medios, y se ha agrandado en extremo los sucesos esos de el 30 de septiembre que se dan en el distribuidor de Altamira, ahí en Caracas, harto conocido porque nos quedaba muy cerca de la oficina Vladimir y a mí, ¿no? Y además la plaza Altamira estaba al puro frente de la oficina. Precisamente, ¿no? Nicolás Maduro llamó a sus seguidores a participar en grandes jornadas de diálogo interno. Se estima que esto va a estar para este fin de semana. Tomando en cuenta ese panorama, Maduro ya está llamando también a sus seguidores. También se da la libertad de Leopoldo López. ¿Qué se puede esperar en los próximos días en Venezuela? Hay que entender que hay una situación compleja, difícil, que tiene, digamos, en Venezuela un carácter político y un carácter social. Lo político porque hay un gobierno que está cuestionado por amplios sectores de la sociedad venezolana y por la propia Asamblea Nacional, que es como decir la Asamblea Legislativa, que considera ilegítima la forma como Maduro se eligió y asumió el gobierno en enero. Y desde ese punto de vista, al considerarlo ilegítimo, el presidente de la Asamblea Legislativa venezolana asumió la
condición de presidente encargado que le otorga la Constitución, y eso ha creado una situación de dos poderes políticos. Uno, en la realidad, que lo tiene Maduro porque tiene el control de la institucionalidad del Estado y el control del ejército, y otro que es una asunción formal de presidente que no ha sido posible eliminarlo desde el punto de vista de la presidencia de Maduro. Tiene que reconocer su existencia y ahí está. Sí, incluso tiene la característica de que si lo detiene podría caer en la figura de un golpe de Estado. Si lo matan, peor todavía, un magnicidio. De manera que ese juego político es fácil de entender de por qué no detienen a Juan Guaidó. Sí detienen personas que trabajan alrededor de él y a otros dirigentes políticos, pero no a Guaidó, que tiene una figura nacional e internacional también reconocida de presidente, y hay una dualidad de poderes en Venezuela en ese sentido. Lo que sucedió el 30 de abril fue una situación excepcional, de sorpresa para muchos sectores y para la propia sociedad venezolana, porque en apariencia hubo una fisura de un sector de los aparatos represivos del Estado que se pusieron del lado de Guaidó. Y eso ya creó una situación particular porque permitió liberar a Leopoldo López de la casa por cárcel que tenía. Y en ese sentido la sociedad venezolana sigue. Lo que pasó el 1 de mayo es que habían dos grandes convocatorias de movilización aprovechando el Día Internacional del Trabajo, una del gobierno y otra de la oposición política. La del gobierno se realizó con toda la formalidad, la de la oposición fue reprimida. No le permitieron las concentraciones importantes porque de hecho las disolvieron. Entonces eso creó una situación importante. Desde el punto de vista sindical, ninguna de las dos marchas fue realizada por sindicatos ni por grandes centrales sindicales. Ahí la gente se dividió en los dos grupos que estaban movilizados. De hecho, el movimiento sindical en Venezuela está golpeado, incluso por el Estado mismo desde la época de Chávez, donde ya habían habido situaciones de eliminación y de demolición, como fue la palabra que usó Chávez en su momento, para acabar con las viejas centrales sindicales que habían ahí, pero no se han desarrollado nuevas centrales sindicales importantes. Entonces, esa es la situación que hay en este momento. La convocatoria que ha hecho Guaidó para hacer paros escalonados, para llegar a una huelga general, eso no es simple, es un proceso muy complejo. Las huelgas generales suponen una paralización total del país para que el gobierno se caiga. Esa situación puede requerir mucho tiempo. No es tan simple. En 1947 nosotros tuvimos aquí una huelga general de brazos caídos, así la llamó don Pepe. No fue del todo exitosa, aunque duró casi 14 días. Pero en aquella época, en el 47 aquí, fue de hecho fáctica y real. Esto es un proceso más bien de escalonamiento. Manuel Mora una vez me decía a mí, mire Vladimir, porque íbamos a hacer una huelga de hambre que era con objetivos imposibles. Me dijo, las huelgas se hacen con objetivos posibles, no se trata de que un huelguista de hambre se muera. Entonces, todo tipo de huelgas tiene que tener objetivos posibles. Una huelga de escalonada tiene que tener objetivos posibles, que en este momento no es solo la caída del gobierno. Esa caída del gobierno no puede prorrogarse mucho tiempo. Voy a ponerlo en términos extremos. ¿Cuánto tiempo tiene Guaidó? Hasta enero del próximo año. A eso iba. ¿Ven ustedes posible entonces ese objetivo de la oposición, don Federico? No, realmente, y con toda honestidad lo digo, no tiene capacidad de movilización. Moviliza, pero no tiene capacidad de movilización para llegar a esos extremos. Don Vladimir, ¿usted lo analiza igual? Mire, la capacidad de lucha de Guaidó como presidente encargado de Venezuela va a durar un año, hasta enero del próximo año, porque el próximo año en enero la Asamblea Nacional tiene que elegir otra vez al presidente, igual que como se cambia aquí el directorio legislativo. Si lo reeligen, probablemente le continúan el ejercicio de su presidencia encargada. Si no lo reeligen, hay que nombrar otro presidente encargado. Pero de aquí a un año es, digamos, el plazo posible para que lo que se hace alrededor de la figura de Juan Guaidó acumule las fuerzas suficientes para lograr, digamos, el cambio transicional de tránsito del gobierno de Maduro a una nueva situación política. Maduro ha llamado nuevamente al diálogo. Ese diálogo en Venezuela no es posible, ya ha habido encuentros de diálogo, incluso con participación de la Iglesia,
donde no se han cumplido, digamos, los extremos de esas conversaciones. Por eso la oposición no está yendo a los diálogos, y en este sentido apuestan por presionar para que Maduro de una u otra manera caiga. Yo sí creo que Maduro va a caer. Don Federico. No, yo creo al revés de Vladi. Vladimir decía ahora algo relacionado de que por qué el gobierno no toma preso a Guaidó. Yo siento que hay intención del gobierno de no hacerlo, porque Guaidó, entre más tiempo transcurra, y eso lo saben bien en Venezuela, más errores políticos cometen. El mismo espectáculo que se dio en el distribuidor de Altamira deja mucho que desear. Eso fue un total fracaso para la oposición venezolana. No se dieron todos los supuestos políticos internos e internacionales, a pesar de los llamados de muchos presidentes de América Latina, que de manera obscena, dijéramos, intervienen en los asuntos internos de Venezuela, tirando gasolina para agrietar aún más la sociedad venezolana. Yo pienso que va a haber Maduro para rato. A Maduro no solamente lo apoyan las Fuerzas Armadas, como aquí repiten todos los medios, sino que tiene también una importante base social que no se puede menospreciar, que no se puede dejar de lado. O sea, yo no estoy por el enfrentamiento, no lo veo en el corto plazo ni en el mediano plazo. Estoy por la negociación política y creo que se están dando pasos importantes en esa dirección. La semana entrante, el próximo lunes y martes, va a haber aquí en San José un encuentro del grupo de países que están facilitando, dijéramos, dando facilidades de diálogo y acercamiento entre sectores de Venezuela, en donde va a estar presente la Unión Europea y 4 o 5 cancillerías de América Latina. Yo creo que es un paso importante que se puede dar. Yo creo que es un paso importante también de nuestro gobierno y de su política exterior, de crear las facilidades de convocatoria también, ¿no? Entonces yo siento que se están moviendo, a pesar de las necesidades de política interna del señor Trump. Yo creo que se están moviendo iniciativas en el plano internacional que pueden, dijéramos, crear facilidades internas de encuentro y de diálogo nacional. Yo siento también que el encuentro y diálogo nacional en Venezuela no va a girar alrededor de Guaidó. Hay sectores de la oposición también que piensan correctamente, que hacen valoraciones correctas de la situación interna de Venezuela y que le buscarán salidas nacionales a la situación de Venezuela. Eso es lo que yo veo. Don Vladimir, ya para ir cerrando. Pienso que la salida política es la salida más importante. Creo importante también la reunión que va a haber del grupo que se va a reunir el próximo lunes y martes en Costa Rica. Cuando estaba la insurrección en Nicaragua y el gobierno de Costa Rica jugaba un papel importante, también en aquella ocasión se creó, entre otros grupos, el grupo Contadora, que contribuyó mucho a esa salida final política. En Venezuela, digamos, hay esfuerzos de todos los grupos por buscar una salida política. Nadie quiere una salida militar y nadie quiere una intervención militar extranjera. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. El problema los venezolanos tienen que resolverlo los venezolanos, eso es lo más importante. ¿Qué capacidad tienen los venezolanos para eso? Solo ellos lo van a determinar con el resultado de sus acciones en una u otra dirección en Venezuela. Perfecto, muchísimas gracias a don Vladimir de la Cruz y también a don Federico Picado por ampliarnos este tema relacionado con la situación que se vive en Venezuela. Vamos a cambiar inmediatamente de tema, y es que el pasado 1 de mayo la Iglesia Católica le pidió al gobierno de la República establecer un diálogo social para la discusión de todo lo que se viene en este año acá en nuestro país, con el tema del empleo público, también el tema de el proyecto de ley para limitar lo que es la huelga, y pues también se habló de la pobreza, el déficit fiscal, el desempleo. Fueron parte de los temas más destacados por la Iglesia en la tradicional homilía de este 1 de mayo.